¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo directo aquí en Madridismo al Día TV. Hoy 2 de agosto de 2022. Aquí estamos para comentar y analizar básicamente toda la actualidad del Real Madrid, que viene bastante completita, ¿eh? Bastantes cosas que vamos a comentar en esta próxima hora de directo que tenemos aquí. Vamos a intentar volver ya a nuestro hábito natural desde este canal, que es estar en directo todos los días a las 7 de la tarde, hora española. Y espero que vosotros, como siempre, estéis al otro lado para comentar conmigo, pues, todo lo que es la actualidad de nuestro amado Real Madrid, ¿vale? Así que, bueno, voy a ir ya introduciendo un poquito los contenidos que vamos a tener hoy, ¿vale? De igual manera, por supuesto, en el cajón de comentarios del chat me podéis dejar el comentario que os apetezca y que os dé la gana, que para eso estamos, ¿vale? Pero bueno, yo aquí tengo un menú degustación de temas que vamos a ir tratando, evidentemente, en este stream. Porque, por ejemplo, bueno, ya habéis visto la portada sobre rumores, posibles recambios de Benzema, posibles nueves que pudieran venir. Tenemos una información de los compañeros de Gol TV, que han hablado de que Raúl de Tomás es opción para el Real Madrid, al igual que también estarían barajando a Edin Dzeko, Timo Werner y Benjamin Sesko, ¿vale? Información, como digo, de los compañeros de Gol Televisión, pero bueno, ahora vamos a ir comentando más nombres propios. Buenas tardes, Fer Rubio, Hossein Boumidi, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo vas? Yo a estas alturas de la pretemporada no descarto un trueque Mariano Raúl de Tomás con el Español. A ver, yo no descarto nada, pero parece que Mariano tiene otras aspiraciones de otros equipos que podrían estar con interés. Aunque aquí la clave son dos, ¿vale? Aquí las claves son obviamente dos. Una, y fundamental, que el propio jugador quiera hacer el esfuerzo para irse. Y por otra parte, pues que el Real Madrid le pague parte del contrato que le queda, porque si no, Mariano no se va a ir. Yo lo tengo bastante claro. Se habla del Celta de Vigo, ¿vale? Como opción ahora mismo encima de la mesa. Bob Mitchum, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Ahí está, grande Bob Mitchum. Bob Mitchum nos dice que venga alguien. Pues sí, que venga alguien como recambio de Benzema, un 9, un delantero que nos pueda ayudar. Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal, Robert Hill? ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a todos, ¿eh? A ver, esa es la información de Gol TV. Luego, Raúl de Tomás, ya sabéis. En la Sexta, Josep Soldado ha dicho que efectivamente Raúl de Tomás está esperando la llamada del Real Madrid. Sesko, Benjamin Sesko, parece que el Salzburg en Austria están pidiendo 55 millones de libras. Se habla por el propio Manchester United que podría poner pasta, y aparte el jugador lo que quiere es sentirse titular de un inicio, cosa que en el Real Madrid no va a ser así. O sea que yo yo realmente Sesko al Real Madrid no lo veo. ¿Qué queréis que os diga? Yo no lo veo. Ryan Cherky, ya sabéis, estamos pendientes, hemos colgado vídeo, pendiente de la no renovación, porque el Real Madrid le está siguiendo. Y vamos a ver si renueva o no, qué va a pasar, le queda solo un año de contrato. Y Amine Gouiri, que es el gran delantero francés pedido por Karim Benzema. Edinson Cavani también estaría esperando llamada del Real Madrid. Todo esto son informaciones de gente que tiene información del Real Madrid, Coyotito Spa, de los sublimes Andrés, bueno, gente que maneja info buena. Ficharía a Gouiri y a Sesko, y a este lo dejaría cedido en el Salzburg, dice Alejandro Iglesias. Ahora os voy leyendo a todos. Antonio nos dice, Antonio Fuentes, buenas tardes, Quique. Yo de Gol Televisión no me creo ni la mitad de los comentarios que hacen. Pues la verdad es que no va mal tirado ese comentario. Buenas tardes, Carlos Núñez, amigo mío, ¿cómo lo llevas? Por cierto, los miembros del canal vais a tener un vídeo en breve, en las próximas horas, ¿vale? Que os he dejado un poquito de lado. Vais a tener vídeos sobre un futbolista que ha sido uno de los mayores fracasos en la historia del Real Madrid. Y no estoy hablando de Hazard, ¿vale? Que os veo venir. A ver, Florentino siempre ficha jugadores que destacan en los mundiales y Eurocopas. Podría ser una posibilidad. Why not? Why not, amigo mío Ferrubio? Rafael Martín, la opción Sesko se complica mucho. El precio se disparó por la intromisión del United. Bueno, en realidad es que yo no creo que haya habido una intromisión como tal. Yo es que no creo que el Real Madrid haya valorado a Benjamin Sesko. Una intuición. Yo creo que el Madrid va a valorar unas opciones más económicas y sin tener que entrar en puja. ¿De acuerdo? Sensación. Lo de Mariano, lo que os he comentado. Ahora mismo el Celta de Vigo necesita un delantero. Bien lo sabe Carlos Núñez, desde tierras galegas. Ahora mismo el Celta tiene solo a Yago Aspas como delantero. Estaría Santi Mina, pero ya sabéis que la situación de Santi Mina es la que es. ¿De acuerdo? Entonces, Mariano es una posibilidad para el Celta. Y luego,
El Valladolid también necesita un delantero porque se ha lesionado de gravedad Weisman, el jugador hebreo, el jugador israelí. Se ha lesionado y es de perogrullo que necesitan un delantero. El Valladolid se interesó por Mariano. Vamos a ver en qué queda. Y Miguel Gutiérrez, que acabamos de colgar vídeo en el canal, ya sabéis que está cerca de formalizar su traspaso al Girona. Equipo vinculado, también asociado al Manchester City. Aunque ya os digo que tranquilidad, porque el Real Madrid se reserva un derecho de compra, se reserva un seguimiento, un 50% de los derechos del jugador, y donde siempre, como ha dicho Mario Cortegana, si hay algún tipo de oferta, el Real Madrid va a tener preferencia, incluso para, en el mismo caso, poderlo fichar a mitad de precio, con el 50% del derecho de los derechos federativos del jugador. Buenas, Anabel Calderón, ¿cómo vas? Pues sí, ya estamos aquí, de nuevo en los directos, ¿vale? Os estoy presentando un poquito el menú degustación. Ya somos más de 100 en directo. Espero vuestros likes, 30 likes que llevamos. Venga, chicos, vamos a por esos 100 pulgares arriba, si os parece. Real Madrid Fem, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, hombre? ¿Qué tal? Juan Carlos Enríquez Morales, buenas tardes. Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Mi estimado amigo, no hay audio, no se te escucha. Bueno, eres, creo tú, la única persona que no me escuchas. Todos los demás me escuchan perfectamente, así que creo que es una cosa tuya. Tuya no existe esa palabra. Descartado siempre lo de Werner, Quique. Es que lo de Werner no encaja en la política de fichajes del Real Madrid. Y es un jugador con unas particularidades bastante especiales. No lo veo. El Real Madrid o va por un jugador tendencia mundial, es decir, a por un gran crack, como intentó con Kylian, o va por un jugador de gran nivel que sea una oportunidad de mercado, o un jugador joven con proyección de alto nivel. El audio perfecto, ¿verdad? Gracias, Norberto. Saludos desde Venezuela, Eduardo José, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, hombre? ¿Cómo lo llevas? Saludos para Ana Paula, Fer Rubio, ahí está. Grande, Fer, un seguidor nato de madridismo al día. 45 likes. Vamos, a tope. Vamos subiendo, poquito a poco, esos pulgares arriba, ¿eh? Que os cuesta un poquito darme like, pero se os quiere igual. Claro que sí. Lo dicho, nombres propios. Ahora mismo, en futuro Real Madrid, materia de fichajes. Raúl de Tomás, esperando al Real Madrid. Lo mismo Cavani, que si queréis lo comentamos. Vale, información de Coyotito Spa, de que Edinson Cavani está esperando. Yo creo que no va a venir, ¿eh? Cavani no entra en perfil Real Madrid. Amine Gouiri, pedido por Benzema, seguido por Yuri Calafat y seguido por el Real Madrid. Lo mismo con Ryan Cherki, seguido por el Real Madrid y ya desde hace mucho tiempo Zidane lo pidió. Gracias, Ferrubio. Quique, me gusta mucho Ryan Cherki, buen jugador. Gouiri sería el ideal. Alfredo Muñoz nos dice que Gouiri sería el ideal. Probablemente sí. Probablemente sí, respecto a lo que tenemos en plantilla y lo que necesitamos. Buenas tardes, José Luis. ¿Qué delantero tiene más opciones de llegar si llega alguno? Bueno, yo ya sabéis que no manejo información, comento y valoro información de otras personas y doy mi opinión. De estos delanteros que hay ahora mismo encima de la mesa presuntamente, entre Raúl de Tomás, Sesco, Amine Gouiri, Edinson Cavani, yo diría que el que más opciones tiene es Amine Gouiri, donde el Niza le ha puesto un precio de salida de 40 millones de euros, presuntamente. Información desde Francia. Quien ponga 40 millones, 40 kilos, se lo lleva. Si yo fuera el Real Madrid, los pondría, pero como no soy el Real Madrid, pues veremos qué pasa. Cristiano Ronaldo no va a venir al Real Madrid. Hasta donde yo sé, sin ser una persona que lleve información, pero que hablo con gente que sí la tiene, no va a venir. ¿Por qué no vamos a por dos? Sesco o RDT y Nkunku. Pues porque el Real Madrid, mucho me temo que tampoco va a invertir mucho dinero, puro bache. Va a invertir el justo. El Madrid no va a entrar en pujas. Yo eso lo tengo bastante claro. Vikingas y merengues, Óscar, muy buenas. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vas? Besito para Ana Paula, claro que sí. Y un abrazo que te mando a ti, amigo. Por cierto, después de este directo, os recomiendo que a partir de las 8 y algo, os metáis en el directo de Vikingas y merengues, con toda la actualidad del Real Madrid FEM, donde además va a tener ni más ni menos que a Ezequiel Marín, una de las personas con mayor capacidad para hablar del Real Madrid femenino. Así que os lo recomiendo, ¿vale? Pero eso después de estar conmigo, ¿vale? Primero conmigo y luego con Óscar. Oye, y todos contentos. Belotti está sin equipo. Bueno, Belotti parece que lo tiene bien con la Roma de Mourinho. Y el Valencia se había interesado. Lo había pedido Genaro Gattuso, pero parece que la Roma de Mou se lo lleva. Parece. Agüita fresquita, que si no, complicado. José Luis, muy buenas, amigo. ¿Por qué no se ficha uno que sea polivalente?
Bueno, Amine Gouiri sí que es polivalente, si lo fichan. Obviamente Raúl de Tomás es menos polivalente. Raúl de Tomás lo está moviendo seguramente su agente esperando a que se vaya Mariano. Yo pienso que se va a ir Mariano. Yo soy optimista. Más optimista que nunca porque le queda un año de contrato y el Real Madrid tiene opciones de pagarle el contrato que le queda, parte del mismo. No todo, porque eso no lo va a hacer. Pero pagarle de los 5 millones 2,5 y facilitar la salida para que la otra parte del salario la pague el otro equipo, sí. Coca-Cola no puedo tomar, José Antonio, tío. Ya no puedo tomar Coca-Cola, tengo que cuidarme un poquito. 137 personas en directo en este stream de Madridismo al Día TV. Gracias, chicos, muchísimas gracias. 61 likes, venga, vamos a por los 100. Estamos que lo tiramos. A tope. No suena Havel. Pedro, Guirao, ¿me quieres decir Kai Havertz del Chelsea? Bueno, eso es lo que dijo por ahí Jorge de Alessandro, pero no sé en qué sentido y no lo veo. Kai Havertz es titularísimo y jugador clave para Thomas Tuchel. Su falso 9 delantero total. Hay interés del Sevilla en Nacho. Nacho no creo que se vaya. Es importante para Ancelotti y no le veo yéndose. Lo de Nacho se ha comentado en otros mercados y al final nunca se va. Yo creo que es un jugador útil y Ancelotti claramente cuenta con él. De hecho, en su momento, cuando estuvo en Nápoles, sí que se hablaba de que le interesaba a Nacho. Cuando estuvo Ancelotti en el Nápoles, me refiero. ¿Qué opciones, nos dice Rafael Martín, crees que podría haber en el mercado europeo, además de Werner? Hablamos de jugadores comunitarios, por supuesto, Rafael, por la situación efectivamente de passport que hay ahora mismo en el Real Madrid. Bueno, yo no tengo información, te voy a hablar de lo que sale con gente que tiene información y medios de comunicación. Raúl de Tomás, Benjamin Sesko, que será relacionado por parte de los compañeros de Gol TV y el AS, pero yo no creo que vaya a venir. Ryan Cherky no es un delantero, es un falso mediapunta, falso extremo, un trescuartista, jugador ágil, de calidad. Amine Gouiri, que sí que es delantero del Niza, y Edinson Cavani, que estaría en la situación de RDT esperando una llamada del Real Madrid. El hermano estaría esperando, que es el agente de Cavani. Pero ni lo de Cavani me encaja, ni lo de Werner me encaja, ni lo de Benjamin Sesko me encaja. Ahora mismo a mí lo que me encaja en el Real Madrid sería Amine Gouiri o como opción BC, Raúl de Tomás. Siempre y cuando lo de Raúl de Tomás no pase de los 25 millones de euros. Opinión. Mr. Anderson, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Norberto nos dice, ¿por qué Timo Werner podría ayudar en el fichaje de Nkunku para la temporada próxima? Ya que ellos jugaron juntos en el Leipzig tal. A ver, yo creo que ni Nkunku lo vamos a intentar ahora y en el futuro va a haber puja. Lo de Werner, insisto, no lo veo en el Real Madrid. Saludos, Carlos Jiménez, amigo, ¿qué tal? Mugen, ¿qué pasa? Miembros del canal, os digo, miembros de plata y oro, todos los que seáis miembros, de vez en cuando os pongo una pildorita en forma de vídeo exclusivo. ¿De acuerdo? Vais a tener en las próximas horas un vídeo sobre uno de los fichajes, de los peores jugadores que han llegado al Real Madrid. De los peores fichajes que han llegado en la historia del Real Madrid. Vídeo gracioso, creo que os va a gustar, de un jugador llamativo. No, Raúl de Tomás no van a pagar 40 millones el Real Madrid, eso está claro. Y las informaciones de Gol yo las comento, pero son las que son. Fabricio Turcios, sinceramente lo más parecido a... Bueno, ahora nos comentas, amigo Turcios. Anabel Calderón Quique, ¿no crees que Raúl de Tomás podría ser un Mariano 2.0? Yo no creo en los Mariano 2.0 ni en los Jovic 2.0. Cada jugador es cada jugador con su personalidad, su calidad. Y Raúl de Tomás a día de hoy me parece mejor futbolista que Mariano, con mejor nivel técnico, más precisión en el juego, que abarca más zonas del campo y me parece mejor. Mariano es 9-9, Raúl de Tomás es 9, pero es un jugador más inteligente y con muchísima mayor pulcritud técnica. O sea que no me parece que tengan nada que ver. Otra cosa es que Raúl de Tomás luego se toque los cataplines. Pero vamos, que Raúl de Tomás me parece una opción B, no me parece para primera opción. Si se te acaban las balas, pues a lo mejor sí que hay que valorarlo, porque irte solo con un 9 como Karim a pelear, pues me parece un riesgo. Mi opinión. El Madrid no va a meter 80 millones, ni 70, ni 60, olvidaos, chavales. 40 como muchísimo. Según José Félix, RDT, que no espere que no va a venir. Bueno, eso lo dijo ayer. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero vamos, que yo creo que el que tiene más opciones a día de hoy es Amine Gouiri, del Niza. Si tengo que decir yo mi opinión. Deiker Bravo te lo puede contar mucho mejor Ramón Álvarez de Mon, del jugador del Leverkusen. Por cierto, me habéis preguntado de otro del Leverkusen, como Schick, el jugador checo, buen pelotero. Jugador que empezó su carrera como un extremo,
en banda y se ha ido perfilando como goleador y ha marcado sus goles. Pero también te piden mucha pasta. El Madrid no va a ir a por un delantero que vaya a pedir titularidad ni que vaya a pedir mucho dinero el club. Yo solo estaría contento con Werner, Nkunku, Rafael Leao, Cherki o el esloveno. Pues hombre, cuando veamos a Amine Gouiri, si le vemos, ya os digo que os va a gustar. Confiar en mí. Lo principal es verte aquí, Quique. Gracias, Francisco. Buenas tardes, Paf. ¿Cómo vas, amigo? Pues bien, aquí recuperándome. Ojalá que venga Gouiri. Hombre, al final, también os digo una cosa. El Real Madrid nos puede dar una sorpresa, ¿eh? El Real Madrid también es así. De repente una sorpresa y te mete a un delantero que no te esperas. Que no ha sonado. El Real Madrid también maneja la discreción en algún momento. Aunque bueno, con mucho insider y con mucho periodista es complicado. ¿Por qué no darle oportunidad a la tasa? Amigo Bruno, ¿qué tal? Bonito nombre Bruno, ¿eh? Porque Bruno es como se llama mi sobrino, al cual le mando un besito fuerte. Bruno. Mi sobrino, te adoro. En cuanto a Juanmi, la tasa yo no lo veo le veo un poquito verde para el Real Madrid actual. Y yo no necesito verle en el primer equipo porque en el Castilla le he visto toda la temporada. Pues yo bien, muy bien, tío. Aquí estoy, ya con los directos, dinámica de vídeos diarios a full, intentando dar chicha al canal, que lo he tenido un poquito parado los directos. Partidos este año hay para 2 plantillas y hay muchos títulos en juego. Correcto, es muy importante lo que dice José Francisco Ruiz Rodríguez, porque necesitamos una plantilla larga. Hay mucho pastel, mucho partido. ¿Por qué no puede ir por un titular? Eso es lo suyo, que traiga algo que mejore. ¿Algo que mejore a quién? ¿A quién quieres mejorar, José Luis? A Benzema. Estamos hablando de un 9 que se alterne y sea recambio de Karim. ¿Tú piensas que alguien que pudiera tener nivel Karim va a querer estar compitiendo con Karim el puesto de 9 del actual Balón de Oro? Pues no lo creo. Lo dudo bastante dentro de los roles, dentro de la plantilla del Madrid, tío. Es mi opinión, ¿eh? Yo no tengo ninguna verdad absoluta. A mí me hubiera encantado ver a Lewandowski con Benzema en el Real Madrid, pero creo que es que encajar nombres por encajar nombres no siempre es la solución. De hecho, en este club lo sabemos. Hay que hacer equipos, y no por tener mejores nombres tienes mejor equipo. Los equipos se cuajan con nombres y hombres, y con una estructura de trabajo. Así lo veo yo, ¿eh? Me gustaría Sesco, hombre, y a mí. Pero es que Benjamín Sesco en el United posiblemente pida titularidad. Extremo derecho, pero es que en el extremo derecho el club confía en Rodrigo, en Asensio y en Valverde. Por lo tanto, con Marco Asensio ahora mismo no hay espacio, José Luis. Mientras Marco Asensio se quede en el Real Madrid, no se va a buscar un extremo derecho. Porque tienes a Marco Asensio, con el cual Ancelotti contó el año pasado, tienes a Rodrigo, que juega en el perfil derecho porque Vinicius es el titular en el izquierdo, y Fede Valverde, dentro del esquema de 4 medios, te lo mete ahí. Hay que traer un 9 de nivel Real Madrid, que no tenga problemas en rotar con Benzema. Bingo, José Ángel Lozada Romero, te lo compro eso. Venga chicos, 94 likes. Vamos a por los 100. ¿Qué os parece? ¿Vamos a por los 100 o qué? Benjamín Sesco sería una muy buena opción. A mí el esloveno me gusta mucho. Pero es que el chaval a lo mejor quiere llegar a un equipo grande, más grande que el Red Bull Salzburg, y ser titular de inicio. Luego el campo es el que te dicta sentencia si eres valor titular, pero en el Manchester vas a tener más opciones que en el Madrid porque es peor equipo. Claro. Schick tiene 26 años. Sería jugador con vistas de futuro. Sí que es bueno, lo que pasa es que en el Leverkusen es capitán general. Con Musa Diaby y vamos a ver si con Florian Wirtz, que se recupere bien de la lesión, que es un jugadorazo. Que el Madrid, por cierto, siguió a Florian Wirtz, jugador super pulcro, gran nivel técnico y mucha calidad. ¿No crees que el equipo de baloncesto 17 jugadores son demasiados? ¿No crees que pueda haber choque de egos? Buenas, Juan Carlos Santiago Maldonado. A ver, yo creo que al final, en realidad, no son tanto 17 como tal, porque 2 son Elillón Ndiaye y Juan Núñez, que son jugadores que tienen que ir experimentando la dinámica primer equipo, y que el club muchas veces considera que son una alternativa para seguir trabajando con el primer equipo y que te pueden dar cosas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que Carlos Alocén y Anthony Randolph, a los cuales estás contando, son jugadores con lesiones graves que les va a costar coger dinámica para poder competir y ofrecer cosas. Por lo tanto, yo diría más bien que son entre 13 y 14 jugadores. Teniendo en cuenta que convocas 12 por partido, no me parece poco. Y teniendo en cuenta la experiencia de lesiones que hemos tenido la temporada pasada con casos COVID, con lesiones graves, etcétera, etcétera, hoy en día
un equipo que aspira a Euroliga, lo normal es que aspire a tener sus 12 fichas bien engrasadas, más otro o dos jugadores más. Es verdad que Anadolu Efes no tiene una plantilla tan larga, o sea, sí tiene una plantilla muy larga, pero jugadores clave al final son 8 o 9. Pero el Madrid tampoco le ha ido mal con la fórmula de plantilla larga, ¿no? No le ha ido tan mal. 105 likes, vamos, enhorabuena, vamos, chavales, vamos ahí, vamos. Gracias, chicos. Hola, aparte del delantero, ¿cuál o cuáles son las siguientes posiciones a reforzar? Pues ninguna, Jimmy, esa va a ser la posición. Creo. Gente, den like que no cuesta nada y ayudamos a Quique. Gracias, Anabel. Efectivamente, es gratis y me ayudáis, chicos. Mariano, espero que se vaya. También pienso que Isaac. Isaac es que por buen precio no te lo van a vender. ¿Qué es buen precio, Isaac? Porque por menos de 40 la Real Sociedad no lo va a soltar, creo. Por todo lo que salía de allí. Pero es que Ceballos no va a salir. A ver, chicos, es muy difícil que a estas alturas de mercado Asensio y Ceballos salgan. Porque yo creo que Ancelotti los ha metido en dinámica y cuenta con ellos. Son dos jugadores con los que cuenta. Claro, Efes lo que pasa es que creo que la liga turca y la española son diferentes, ¿no, Mugen? De Mariano lo que sabemos es que el Celta está interesado, que ha habido ya contactos y que el Real Madrid es optimista con su salida más que nunca este año. Pero hablamos de Mariano, ¿vale? No estamos hablando de... Es que estamos hablando de Mariano, ¿vale? No estamos hablando de un jugador normal, es un jugador muy singular. Dice Fabricio Turcios, a mí Neguri lo más parecido a Benzema, sí. Totalmente, amigo. Lo más parecido a Benzema, incluso coinciden en el nivel de inicio de carrera en Lyon y en lo que es en el inicio de manera de jugar, ¿no? Karim Benzema, recordar que empezó en el carril de falso extremo izquierdo, como un SD, segundo delantero, por detrás de jugadores como Fredji, por ejemplo, en su momento en el Olympique de Lyon. Bueno, tienen cosas en común. Luego el fútbol, vamos a ver. A mí Neguri todavía tiene 22 años. Tiene mucho que ofrecer. ¿Crees que la plantilla de baloncesto, nos dice Angelito Navarrete, tiene una edad alta? Yo creo que hay un poco de todo. Hay una buena mezcla ahora con algunos jóvenes, pero sí hay bastante veterano. Pero yo creo que es que para competir también necesitas un equipo veterano, ¿eh? Mirar el Anadolu Efes la edad que tiene. Por ejemplo, algunos de sus estandartes. Algunos. Pregunta tonta, ¿cuánto dinero sacamos por cubo? 6 millones y medio, porque el valor eran 13 y se le vendió con el 50% del valor, 6,5. Vi varios vídeos de Guri y no me entusiasmó, pero confío en tu criterio. Gracias, Rafael. Hazme caso, es buena opción. Y a Camavinga también seguro que se lo parece, que son compañeros de selección sub-21. Quique, sé que esta temporada solo se centran en el puesto delantero, pero lateral derecho, si no llega Rhys James en el futuro, ¿qué jugador te gustaría en ese puesto? Bueno, a mí en su momento Pedro Porro me parecía interesante porque no era caro, pero ya ha renovado. David de Calabria del Milan me gusta. Frimpong, hablando del Leverkusen. Son opciones interesantes. Por cierto, no podríamos hacer otro videocasting de laterales derechos, pero creo que ahora no viene a cuento. Odriozola ha comentado Andrés de los Sublimes, que el Inter va a estar ahí, ¿vale? Porque Chris Humphries iba a decir, el jugador de la NBA, atención como tengo la puta cabeza de loca. Dumfries, internacional por Países Bajos, podría ir al Manchester United porque Ten Hag lo ha pedido, ¿vale? Información de Andrés, los Sublimes. Quique, me gusta más Ryan Cherky, pero Ryan Cherky no juega parecido, son tipos distintos en el campo, Ryan Cherky a Mine Guri. Pero bueno, a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que ha tenido una lesión y una irregularidad este año. Esa renovación nos jodió una coña del canal. De momento solo sabemos calendario del primer equipo de fútbol del Castilla, falta femenino y baloncesto. Bueno, lo de femenino es una coña, macho. 200... Somos 200 ahora mismo en directo, ¿eh? De puta madre, macho. Muchísimas gracias. Quique, sin tacos, por favor, gracias. Vale, Angelito, intentaré no soltar tacos. Tienes razón. Soy capaz de hablar mucho mejor y emplear términos mucho más adecuados para estas horas de la tarde. Toda la razón. Hola, el mejor de los que suena es Sesco. Os vuelvo a repetir lo mismo. Benjamin Sesco, si quiere galones de titularidad en el Madrid, no los va a tener.
si quiere ser una alternativa sostenible y un jugador que crezca a la sombra de Karim. El problema es que piden 55 millones de libras. Información desde Inglaterra. Y creo que confirmada en España también. Si no traen a un delantero más, se sufrirá porque faltará gol. Hombre, si se lesiona Karim, evidentemente. Pensemos en positivo, pero sí, yo creo que necesitamos un 9. Buenas tardes, Javier R. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdonad si no leo todos los mensajes, pero bueno, es que ya somos más de 205 en este directo. 134 likes ahora mismo, vamos a por esos 200, si os parece. La verdad es que el directo está funcionando muy rico, muy bien. Muchas gracias por estar al otro lado. Mientras tanto, vamos a ir también observando un poquito el timeline de Twitter, ¿de acuerdo? Coyotito nos informa vía Twitter, Coyotito Spa, cuenta que os recomiendo seguir por Twitter y en la plataforma morada en Twitch. Mariano se va, dice. Y este tío maneja información, ya os lo digo, ¿eh? Por cierto, ayer estuve con él en su canal, un auténtico placer. Y luego vais a tener en las próximas horas la conversación que tuve con él del Real Madrid, ¿vale? Bastante chula, así que os la recomiendo. Quique, creo que tu directo es mejor que algunos vídeos grabados, suerte. Pues muchas gracias, Angelito. Mejor, ¿no? Gano en directo, o sea, gano en el tú a tú. Eso es mucho mejor. Es que los vídeos dependerá. Yo creo que tengo vídeos mejores y peores, como todo. Dild, ¿qué tal? Oh, Dild the greatest. ¿Qué pasa, señor Dild? Volvieron los directos, Carlos, sí señor. Ya estoy poquito a poco recuperándome de la cirugía que he tenido. ¿Vale? Los que sois habituales y veteranos del canal sabéis en detalle. Raúl de Tomás me parece buen delantero, a mí también. Pero es verdad que la gente, en un argumento bastante girado y retorcido, lo que hace es decir, no viene Mbappé y viene Raúl de Tomás por Mbappé. No, hombre. Es que por Mbappé no viene nadie. Raúl de Tomás viene en tal caso por Mariano. O sea, esa es la comparativa. Raúl de Tomás vendría por Jovic y por Mariano. Para ser, digamos, poner una comparativa homologable y realista. Por Mbappé no viene nadie. Si viene, en este caso, Raúl de Tomás viene por Mariano Díaz. Alejandro Magno. Qué bonito nombre, macho. A mi padre le encanta Alejandro Magno. Hola, Quique, ¿qué opinas de Iñaki Angulo? Pues uno de los mejores creadores de contenido del Real Madrid. Y si tiene todos los seguidores y todas las visualizaciones que tiene, creo que es por algo. Te puede gustar más o menos algunas cosas que dice, pero yo en la mayoría estoy de acuerdo y creo que es un tío directo, sin filtros, sin cortapisas, que habla claro. Insisto, hay en cosas que estoy de acuerdo y en otras a lo mejor no, pero tiene talento y el talento siempre me gusta. ¿Qué queréis que os diga? Ya hay mucha basurilla por ahí. Yo apuesto por el talento. Dil, te mando un abrazo muy fuerte para ti, para tu padre. Un abrazo muy fuerte desde aquí. Te mandamos Ana Paula y yo, ¿vale? Si se deshacen finalmente de Jovic y Mariano, habrá que celebrarlo. Bueno, podríamos celebrarlo, no sé cómo, pero algo se me ocurrirá. Seco sería una buena opción, Juan José Muñoz, veterano y perfil diferente. No encaja en política de fichajes, pero dentro de lo que fuera un veterano de guerra, siempre os lo he dicho en este canal, podría aportar. Cavani, no creo que venga. Él está esperando una llamada del Real Madrid antes de firmar con el Villarreal. Presuntamente iba a firmar por el Villarreal ya. No, nunca hubo puja por Haaland. Vamos, no lo digo yo, lo ha dicho Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, en el chiringuito delante de Josep Pedrerol. Ellos consideraban que tenían a Benzema y que no iban a fichar a un 9 titular, y que por eso no fueron a por Haaland. Estaremos o no de acuerdo, pero eso fue así. Mbappé es otra cosa diferente a Haaland, es un multidelantero, no tiene nada que ver. Aparte de... son jugadores distintos, es que no... El día que se vaya Mariano, hago una fiesta, os invito. Pues Carmen, avísame, envíame un mensaje por privado o público, lo que sea, y voy de fiesta. Eso sí, sin tomar alcohol porque estoy un poquito chungo. Hola, saludos desde Panamá, ¿qué pasa? ¿Qué piensas del fichaje de CR7? No lo veo, no creo que vaya a venir. Con la directiva Cristiano Ronaldo aparte, Jorge Méndez, no hay relación. Considerando que Carvajal se lesiona mucho, ¿cómo verías una defensa con Mendy, Militao, Alaba y Rüdiger en la derecha? Cojonuda. Me parecería una defensa cojonuda, tío. Estoy muy de acuerdo, me gustaría mucho. Creo que es una defensa sólida, física, contundente, con buen pie en algunos casos. A mí me gustaría. El problema es que Ancelotti no va a sacar al 9 suplente si no está lesionado Benzema, y antes pondrá a Hazard o Rodrigo. Pero es que ni Hazard ni Rodrigo son jugadores para ser referencias en zonas de remate o para ser jugadores que tengan movimientos de 9. Rodrigo es factor sorpresa, segundo delantero,
es un extremo por momentos porque tiene muy buen centro y un buenísimo 1 para 1, pero no es un jugador que se vaya a iniciar con la pelea de centrales o jugar entre líneas de centrales, no es eso. A mí Neguri eso lo puede hacer Benjamin Sesko, cada uno con su estilo, siendo diferentes. O cualquiera de estos que hemos hablado de Seco y tal, pero Rodrigo está para otros temas, no está para eso, tío. Está para otras cosas, creo yo, y no hay que perderla además posicionalmente. Que donde está lo está haciendo bien. No hagamos que los jugadores pierdan su sitio, que eso además incomoda y desvirtúa al jugador. Quique, la otra temporada el Madrid se plantea fichar a Fabián Ruiz. ¿Crees que eso sea porque ya saben que Bellingham...? No tengo ni idea. Lo de Bellingham, hay una reunión que se hizo en el Bernabéu con los agentes, ha habido contactos con el Dortmund. El Dortmund dijo que no iba a vender este verano a Bellingham ni de coña, y de cara al próximo verano 100 kilos piden. El Madrid está interesado. No lo digo yo, lo han dicho Ramón Álvarez de Mon y muchísima gente. Veremos. Cavani... Yo no puse en la descripción que viene Cavani. ¿Dónde he puesto yo que viene Cavani? Yo lo he puesto en la portada. Habla de rumores y fichajes. Yo no he dicho en ningún momento... No digáis cosas que yo no he dicho, ¿vale? Eso sí que me gustaría, ¿vale? Porque entonces llegan las confusiones, los equívocos. Yo lo único que he dicho de Cavani concretamente, es que Cavani presuntamente estaría esperando una llamada del Real Madrid, no que esté fichado por el Real Madrid, insisto. Miguel Gutiérrez es un jugador que me gusta, no sé por qué no le dieron chance. Yo tampoco, Rui. La verdad es que Miguel Gutiérrez a mí es un canterano que me gusta mucho y pienso que con la salida de Marcelo tenía su sitio. El Real Madrid ha considerado que tenga minutos en el Girona y tener una opción preferencial para poderlo fichar, haciendo un seguimiento con el 50% de los derechos federativos del jugador profesional. Ojalá se dé lo de Raúl de Tomás. A ver, es que a mí lo de Raúl de Tomás me puede encajar por edad, por temporada en el Español, porque además pensar que la próxima temporada vamos a necesitar jugadores que sean canteranos para los cupos necesarios en la liga, que tenemos que cumplir, no sé si son 7 o 9, ahora mismo no me acuerdo, no lo sé, pero hay que cumplir con los cupos. O eran 7, 9 españoles, no me acuerdo exactamente cómo eran, pero hay que cumplirlos. Y entonces este tío es español y cupo, entonces te ayuda en eso. Quique, el Madrid tiene 98 títulos oficiales, uno más que el Barça. ¿Crees que esta temporada llegaremos a los 100? Sí. Yo creo que podemos ganar 2 títulos este año. Uno medio importante y otro muy importante. 150 likes. Venga, chicos, vamos. Vamos ahí a por los 200. Vamos a tope. Gracias, ¿vale? Por esos pulgares arriba. ¿A quién ves en un futuro como un entrenador como sustituto de Ancelotti? Pues yo a quien veo... Tengo una percepción muy sana y buena de él, es de Xabi Alonso. Ya lo sabéis los que me conocéis, los veteranos del canal. ¿Qué sabemos del interés de la Juve por Ceballos? No me consta. No tengo ni idea. Yo diría que Ceballos, lo normal es que se quede. Lo normal. Y Asensio igual. Seguramente Asensio ya ha tenido una conversación ahí con el señor Ancelotti y Ancelotti al final cuenta con Asensio. Si no viene Campazo no se fichará ningún base, correcto. Yo creo que el Madrid se está dando un cuartel, un tiempo. Bueno, veo que se está comentando lo de Fabián Ruiz en Twitter de cara a la próxima temporada. A mí Fabián Ruiz no me dice nada. Ya os lo digo que a mí Fabián Ruiz no me dice nada. Nada especial. Es buen jugador, pero... Ya está. Hola, Kike. Veo a Gurí por edad y precio. Yo también, Antonio J. Maeso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, tío. Kike, ¿no crees que Ancelotti poniendo a Sarr de falso 9 es un riesgo muy alto? Sí. Pienso igual. ¿Quién te gusta más ahora, Cherki o Fekir? Hombre, ahora mismo Fekir es un jugador consolidado. El techo de Cherki puede ser más alto, pero es una incógnita a resolver, porque ha tenido una temporada un poquito rara, con lesiones de por medio, con lesión, mejor dicho, y no ha tenido continuidad, pero es un talento mayúsculo. Ya Zidane en su momento lo pidió, y Zidane mal gusto no tiene, para el tema de los fichajes y jugadores jóvenes. Los españoles es mejor que se queden por los cupos extracomunitarios. Es que este es el tema, los españoles también tienes que cumplir con unos cupos. Por eso os digo que lo de RDT me puede cuajar y encajar y valer. Aunque yo os digo que a quien quiero es a Mine Burí. Y el que a día de hoy pienso que tiene más opciones. 160 likes, gracias chicos. A ver si fichan ya a Durán y se empiezan a mover el mercado en NBA para que podamos ver si hay opciones reales de pescar a Campazo. Sí, Campazo se ha hablado de los Washington Wizards como base 2, como segundo base, si no me equivoco. Pero vamos,
fin. Es que yo ya lo he explicado en el vídeo. Lo de Facundo Campazo. Él tiene que mirar por sus intereses también económicos. Y él sigue debiendo dinero al Real Madrid. Tiene uno de los mejores contratos base top en Europa con el Real Madrid. A 10 años... Perdón, 10 años. 10 millones 3 años. Pero bueno. Sesco es buen delantero. Muy bueno. Benjamín Sesco es muy bueno. Muy bueno. Ya lo sabéis los que me habéis visto en este canal. Sabéis que Benjamín Sesco... Hay un vídeo de Benjamín Sesco, ¿vale? En el canal, donde lo analizo y me gusta. ¿Crees que Florentino lo está haciendo bien este mercado? Yo creo que el Real Madrid lo está haciendo muy bien la mayoría de los movimientos este año, al margen del tema de Mbappé, donde yo creo que Florentino se dejó llevar, entendiendo que estaba todo hecho con la palabra del jugador, con un trabajo ya de fondo desde hace mucho tiempo. Creo que se equivocó, en el sentido de que tenía que haberlo atado de otras maneras, como se ha hecho con otros jugadores, seguramente, y el propio Florentino lo sabe. También el entorno de Mbappé es el que es. Una putada para nosotros. Obviamente el Madrid con Mbappé sería más fuerte. Creo que estamos de acuerdo. A Benzema hay que tenerle un delantero de calidad y con proyección, y si no, deben usar al canterano. Tranquilo, Guillermo, que yo pienso que va a venir un delantero, macho. Yo creo que va a venir un delantero, ¿vale? Hombre, saliendo Mariano seguro. Y sin venir Mariano, creo que hay opciones. Pero vamos, que yo creo que Mariano puede salir. No veo a RDT conformarse de suplente. Bueno, su mensaje con respecto al Real Madrid es de que las cosas no las hizo bien. Raúl de Tomás no va a pedir ser titular en el Real Madrid, ¿no? Con Benzema de titular. ¿Qué pasó con Werner? Nada, que Timo Werner no ha estado como una opción real para el Real Madrid que se haya valorado. ¿Qué pasa con el Madrid que no ficha? Tremendo, eres muy directo. Bueno, intento ser directo, educado, pero directo. Intento siempre hablar de manera transparente. A veces las formas me pierden, supongo, pero yo creo que soy un tío majo. Simpático no soy, pero majo soy, yo creo. A ver, con mis cositas también, pero bueno, todos tenemos nuestras cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el Madrid? Que no tal. Bueno, yo creo que el Madrid ficha lo que entiende que tiene que fichar y valora mucho también la continuidad de sus estrellas, valorando que el equipo competitivamente ha dado unos resultados extraordinarios. Si cogemos los 10 últimos años del Real Madrid, pues eso. Lo que pasa es que van entrando jóvenes también, ahora con Tchouaméni, con Camavinga, con Fede Valverde, Rodrigo, Vinicius, Militao, que también le podemos considerar dentro de esa terna. Yo creo que tenemos también jóvenes que están dando pasos al frente. Pero es verdad que al aficionado madridista pues siempre quiere más, porque somos exigentes. No, lo mismo que el año pasado nos ha fichado. El año pasado se ficha a Álava. Como tal. Fichaje, que digas que es un fichaje. Y este año se ha fichado a Tchouaméni por 100 millones y a Antonio Rüdiger, 2 incorporaciones para ser titulares. Camavinga, también. Se le fichó el año pasado. Pero es verdad que Camavinga pues venía en una situación de que ni era ni titular en el Rennes por momentos. Lo que pasa es que algunos siempre hemos confiado en su talento y al final ha ido de puta madre. Porque es un jugador con unas garantías de calidad tremendas. Para mí la delantera debería ser Vini, Rodrigo, Benzema, Havertz y Diaby. Joder. Sí que pides, José Luis, sí. El Farsan no nos hizo pasillo por ganar la Champions. Pues a mí es que me da igual que no nos hagan pasillo. Es algo que me trae sin cuidado. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio, ¿no? Pues eso. A mí es que me da igual el Barça en ese aspecto. A mí lo que me importa del Barça es cómo nos compitan este año la Liga y la Champions. Sobre todo la Liga, que la Champions intuyo que les va a costar más. ¿Qué cifras de goles y asistencias tiene Guri? Pues del Niza este año ha hecho dobles dígitos con 11-10. Si no me equivoco. 11 goles, 10 asistencias. Por ahí. Pero vamos, que si nos vamos a las cifras con las cuales han llegado ciertos jugadores, lo que hay que ver es el talento e intuir a dónde puede crecer el jugador. Sobre todo con los jóvenes. Camavinga costó 30 kilos más variables y es un jugadorazo. Ahí te meto las variables porque fueron 30 más variables. Pero sí, Hans, un jugadorazo, a mí me encanta. ¿Nacimiento está preparado? No. ¿Para ser el recambio ya? No. Sí que es un jugador que tiene unas características físicas de movilidad para su altura muy buenas, gran nivel de movimientos, no para de trabajar. Es un chico que define bastante bien y que fuera del área tiene una buena conducción, tiene fuerza y en la sub-20 lo ha hecho muy bien.
veremos. Aunque parece que los brasileños de momento no ganan enteros para entrar en este mercado. Bueno, Endrick ya sabéis que ha firmado su contrato profesional con Palmeiras y que el Chelsea está detrás. Mira lo que fichó el Barcelona supuestamente. Están en ruinas, no entiendo eso. Por favor, me lo explica. Sí, se llaman palancas. Se llama vender tu patrimonio, tus derechos televisivos, para obtener líquido y perder valor a largo plazo en cuanto a lo que es tu propio patrimonio, como digo, y tu propio valor club, a cambio de obtener dinero. Esa sería la explicación sencilla. La explicación compuesta y más difícil te la daría Ramón Álvarez de Mon, por ejemplo. Pero yo no soy economista. Buenas tardes, ¿qué pasa, Idiome? ¿Cómo vas? ¿El Madrid no va a fichar aún yéndose Mariano? Sí. Vamos, yéndose Mariano seguro. No tendría sentido otra cosa. Yo solo digo que no se lesione Benzema, porque si se lesiona, ahí sí me va a dar algo. A mí también. Demasiados centrocampistas y pocos delanteros. Bueno, yo creo que no hay demasiados centrocampistas, lo que sí que hay son pocos delanteros. Dentro de un precio de 60 millones aproximadamente, ¿qué delantero ficharías? A mí Neguri. O Benjamin Sesko. Esos dos serían mis favoritos. Que le paguen la ficha a Mariano y se vaya sería mejor. Es que el Real Madrid no va a pagar la ficha íntegra. Va a pagar parte de la ficha a lo mejor, ayudar como con Jovic, facilitar. Sí, se está buscando un recambio. Al final, si pensáis que vamos a ir a por un delantero que venga ahí con galones de titular, no va a ser así. Quique, para ti, ¿quién es el mejor informante de datos? De datos, del fútbol. A nivel de estadísticas. Pues no lo sé, la verdad es que no... Es un concepto futbolístico que no sigo mucho, la verdad. Yo me baso más en otros parámetros para analizar el fútbol que las estadísticas, que están de puta madre y están muy bien, pero no es algo que yo siga mucho, la verdad. Las estadísticas a nivel muy técnico. El fútbol para mí es más otra cosa. Pero bueno, el Madrid tiene noqueado al Barça. Bueno, vamos a ver este año a ver qué pasa. Porque el Barcelona evidentemente va a ser el máximo rival del Real Madrid en Liga, yo no tengo duda de eso. Hay gente que piensa que el Barcelona va a jugar la Europa League el año que viene. Y ya os digo que no. Buenas tardes, saludos desde Estepa, Sevilla. ¡Ole! Vamos, Antonio Jesús, grande desde Sevilla. Desde Estepa, a tope. Saludos, Edu. Soy Quique. A lo mejor te has confundido con Edu de Fanáticos. Saludos, Edu, desde Venezuela, me dice. Se necesita un lateral derecho, Carvajal no creo que aguante y Lucas no es lateral. Pues, a ver, al final están Carvajal, Lucas Vázquez, Nacho puede jugar ahí y yo creo que Rüdiger, en una opción, momento determinado, te puede ayudar. Incluso Mendy, pero es lo que hay. No va a fichar el Madrid un lateral derecho. Yo considero que Carvajal terminó muy bien. Nos vendría bien un lateral derecho, sí, pero con lo que hay vamos a tirar. Tampoco está tan mal. Mejorable, pero no estamos tan mal. Buenas tardes desde Chile. ¿Cuántos años a primer nivel le das a Benzema? 2. Como mucho, 2. Pero se cuida mucho físicamente, así que me puede sorprender. Pero al final la edad es la edad. El tiempo pasa. Buenas tardes. Nadie habla del lateral derecho. Bueno, a ver, Iriome, lo mismo. Lo que acabo de decir sirve para ti, tío. El lateral derecho es lo que hay y con Carvajal vamos a competir y Lucas. Para mí Rüdiger es central y lateral izquierdo, efectivamente, Labón no debe jugar Rüdiger de lateral izquierdo nunca. Tienes a Mendy, tienes a Lava para el lateral izquierdo. Y como opción residual, si se te lesionan los dos o no están, pues metes a Nacho, pero a Rüdiger no. O sea, lo siento mucho. Vale, parece ser que os comento el partido del Real Madrid femenino frente a los Osasuna, la Copa Sentimiento, el 5 de agosto. Se va a poder ver en Real Madrid TV, ¿vale? Por si os interesa. Por si os mola el femenino, que en este canal, el Real Madrid femenino, ya sabéis que lo actualizamos y lo tocamos muchísimo. Constantemente. Florentino es inteligente con los fichajes que hizo el Barça. La presión es para el mismo Barça. Presión es para los dos, ¿eh? El año empieza en cero. Lo que pasa es que el Barcelona se ha hipotecado para obtener títulos. Y el Real Madrid tiene una economía ejemplar. Eso sí que es verdad. Jovic es gran jugador. No le dieron confianza ni minutos. Bueno, minutos, el año pasado jugó, si no me equivoco, 1530 minutos o así, más o menos. Marcó 3 goles, ¿no? O sea, las estadísticas de Luka Jovic esta última temporada anterior con el Real Madrid, 2021-2022. Vamos a ver los detalles de rendimiento, si os parece. ¿Vale?
Porque esto, cuando se dice no le dieron minutos y tal, bueno, tampoco es que se lo ganara mucho el chaval. Perdón, sí que me he equivocado, porque le han dado 549 minutos, pero es que en 549 minutos... En 549 minutos... O sea, marcó... un gol. Un gol. En 549 minutos, ¿vale? Un gol en 549 minutos. En fin. El jugador no ha querido nunca tirar la puerta y me parece un pecho frío de cuidado. Cuanto más lejos, mejor, lo siento. Te lo tengo que decir así, es mi opinión. Respeto todas las opiniones. A mí me parece que Luka Jovic no ha hecho nada para... No ha hecho nada para quererse quedar en el Real Madrid a nivel competitivo. ¿Por qué el Chelsea quiere a Dumfries si tiene a Reece James? Pues porque el que lo va a querer no es el Chelsea, es el Manchester United. Pero si Jovic no mostraba ganas, efectivamente, como dice Real Panamá, perdón. Real Panamá 507. ¿Crees que el Madrid está esperando a Ashraf para reemplazo de Carvajal? No, porque Ashraf tiene un contrato megalómano. Hasta 2026, un contrato con el PSG. Así que de Ashraf creo que nos podemos olvidar. En mucho tiempo. Rodrigo no es extremo derecho. No, pero juega muy bien en el extremo derecho y en el izquierdo. Y que no sea extremo derecho no quiere decir que no pueda jugar en el extremo derecho. Valverde no es extremo derecho. Vale, para ti, ¿quién es extremo derecho, Roy? Lo de Valverde te lo compro. Pero es que en el fútbol de hoy en día hay jugadores que se amoldan a jugar a varias posiciones en el terreno de juego. Y el Real Madrid, cuando juega con Valverde en el flanco derecho, te da muchas cosas sin balón. Entre otras, ayudas a Carvajal, que las necesita, que es el eslabón más débil. A veces hay que pensar más que en los nombres, en el sistema táctico y en el equilibrio del juego para generar desequilibrio al rival. Y en eso Valverde es muy bueno. Esta temporada es especial, no es como las demás. Hay que tener una plantilla lo más larga posible. El Madrid tiene una plantilla muy larga, excepto en el puesto de 9. Si el Madrid ficha a un tío que pueda convencer y ayudar y ser un recambio sostenible para Benzema, el Real Madrid tiene un equipo descomunal, para mí. Para mí. O sea, el Real Madrid tiene un equipo buenísimo. Buenísimo. Y yo ya sabéis que no soy palmero. Las cosas que veo mal las digo. Para mí el Real Madrid necesita un recambio de Benzema. Y un lateral derecho vendría bien. Todos los equipos tienen defectos, ¿eh? Que se lo digan al Barça también y a todos. Ey, Quique, ¿por qué el Madrid no se lanza por Memphis Depay? Pues porque Memphis Depay para mí no es jugador para el Real Madrid. Y también te digo, creo que Memphis no va a querer venir al Real Madrid para estar en la banqueta de inicio. Se querrá ir a un equipo como titular. Quique, Tchouaméni es mejor que Casemiro. Se lo lleva en claro Ancelotti. Bueno, a ver, Tchouaméni va a jugar con Casemiro, sin Casemiro, y va a ser muy importante. No tengo ningún género de dudas. Mi confianza en Aurelien Tchouaméni es máxima. ¿Arribas en la derecha qué? Pues me encantaría. Nada más que parece que Ancelotti no confía en Sergio Arribas. ¿Qué queréis que os diga? Ancelotti confía en lo que, como confía en la cantera. Y tampoco le ha ido mal. Yo, es que... ¿Por qué Ancelotti quiere una plantilla corta? Pues para evitar ciertas cosas, seguramente. Ciertos egos, problemas de vestuario, químicas. Digo yo, hombre con experiencia, sabrá más que yo de eso. Bastante más que yo y que nosotros, creo yo. Buenas tardes respecto al femenino, Cristian. Se nos ha ido Peter y de Kathleen Sousa no se sabe gran cosa. ¿Hay esperanzas con ella? ¿Se sabe algo de alguna sustituta? Pues sí, Kathleen Sousa, la sustituta. Lo que se sabe es que es internacional por Brasil, 26 años, alta, jugadora con envergadura, potente, gran nivel técnico para sacar el balón, fuerte en el contacto 1 a 1, con un nivel de celeridad algo bajo, en carrera más rápida y que tuvo una lesión grave de la cual se ha recuperado bien. Porque si está con Brasil en convocatoria, mala no es. Edu, una pregunta, pero si es que no soy Edu. ¿Por qué me decís que soy Edu? Soy Quique. No sé por qué me llamáis Edu. ¿Cuál sería tu alineación para la Supercopa? Mi alineación para la Supercopa pues sería Thibaut Courtois, Carvajal, Rüdiger, Álava, Mendy. Centro del campo, Tchouaméni, Camavinga, Modric, Valverde. Y arriba Benzema y Vinicius. Ese sería mi 11. El mío. Pero van a jugar Kroos, Casemiro y Militao. Ancelotti nunca confía en las canteras. Y eso no va a cambiar, por eso nuestra cantera no tendrá chance. Mientras siga... Bueno, a ver, pero tampoco no va mal, Tampoco... A ver, que yo os entiendo, que os gustaría ver canteranos, que os genera ilusión, ganas... Por supuesto que sí, que yo os entiendo. Pero, hombre... parece que Memphis ha dado una información ahora Fabrizio Romano, que os la voy a contar, ¿vale? Que evidentemente a todos nos interesa lo que es Infobarsa. Vamos a ver qué es lo que nos dice.
Fabri Romano, el Fabri. Fabrizio Romano. Los abogados del Barcelona y Memphis están en negociaciones para llegar a un acuerdo sobre la agencia, para ser agente libre. 20 millones de euros. O sea, por Memphis hay que poner dinero, ¿eh? Si se lo quieren llevar hay que poner pasta. A ver quién pone 20 millones por Memphis. Quique, en la sección de básquet, ¿quién crees que fichará el Madrid? Y si Campazo fichará al final. Yo digo que cada día que pasa, el Real Madrid tiene más opciones de fichar a Campazo. ¿Por qué? Porque evidentemente los espacios dentro de las plantillas y las franquicias se cierran. Y si él quería un contrato donde tenga espacio, pues cada vez va a tener menos opciones. Y encima el Real Madrid le debe dinero. O sea que, Nacho y Rudiger de centrales. Hombre, permíteme, Golden, Nuba, permíteme pensar que a lo mejor es mejor pareja Rudiger Álava que Rudiger y Nacho. Mi opinión, ¿eh? Quique, se rumorea que este año puede ser el fichaje yo del Chiringuito. Ya te digo yo que no tengo capacidad para estar en el Chiringuito. No tengo distintas cualidades. Creo yo, ¿eh? Pero vamos, ya le escribiré a Edu Aguirre si no. A ver qué me cuenta y a ver si puedo entrar ahí en la próxima temporada. Yo creo que no me iría bien, me calentaría rápido. ¿Qué lateral derecho te gustaría como reemplazo futuro de Carvajal? Bueno, en la cantera del Real Madrid os voy a dejar un nombre propio, ya que me habláis de la cantera del Real Madrid, un jugador que se le ha mejorado el contrato, que es Alejandro Jiménez, Alex Jiménez del Juvenil A. Jugador con pintaza. Apuntar ese nombre. Saludos, Melkis, ¿qué tal? Quique, Ancelotti no va a poner a Rudiger de central. ¿Cómo que no? Si ya lo ha puesto. De central. O sea, ya el experimento del primer partido lo quitó. Y los dos partidos frente a la América y frente a la Juve, central. ¿Por qué no traer a Cavani? Pero si es que... vamos a ver. Que Pintus no hace milagros. Pintus no es Moisés. Con todo el respeto, Eric. O sea, Cavani ha tenido problemas de lesión importante. Y tiene 35 años. Eso no se lo arregla Pintus. No entra en la política de fichajes del Real Madrid. Quique, pero hay jugadores de nivel en la cantera para el primer equipo. Sí, sí que los hay. Sí, quizá uno de dos te lo compro, Angelito Navarrete, te lo compro. Para mí en particular eran Miguel Gutiérrez y Sergio Arribas, pero ¿no los ha metido este hombre? No te veo en el Chiringuito, aunque seguro darías espectáculo, sí, espectáculo daría. Yo me calentaría con Jorge de Alessandro, el Lobo Carrasco, Cristóbal Soria, J. Jordi, es que... menudo circo, tú. Oye, hay gente que en serio, que ficharía de Depay, en serio. O sea, a ver, chavales. Que yo no digo que Memphis Depay sea un mal jugador, pero es un tío con mucho ego y perdidísimo, ¿eh? Es un jugador... Yo no lo veo. CR7, ¿por qué no? Pues porque no se puede ni ver con Florentino Pérez y Florentino no se puede ver ni con Cristiano ni con Jorge Méndez. Tan sencillo como eso. ¿Qué pasa con Tobías? Aparte de Cristiano ya se le ha pasado el camino del Real Madrid, ya está. Ya terminó, todos contentos, ¿no? Él quería salir, quería sus 30 millones, quería arreglar cosas con Hacienda, le puso al club entre la espada y la pared, el club no aceptó, no acepta chantajes, ni con Cristiano, ni con Ramos, ni con Casillas, ni con nadie. Pues ya está, el club como siempre por encima de todos. Y tan mal, no nos va. Veo que Raúl está un poco estancado. Lleva un montón de años y no sube. Raúl, un montón de años. Pero si Raúl lleva 2 años en el Castilla, 3 sumando el juvenil. El juvenil A, que ganó la Youth League. ¿Qué opinas de Álava? De carrilero izquierdo. Yo lo veo bastante flojo. Pues a mí me gusta mucho de carrilero, de central y de todo. Es un jugador que me encanta. Te veo al lado de Juanma y Tomás dando caña al Chiringuito. Bueno, al lado de Juanma ya ha estado. Ha sido mi jefe en Es Radio, en el primer palo, en las tertulias del primer palo. Con Tomás, pues no. Me gustaría lloverme mucho, pero bueno. Nunca se sabe, la vida. Te puedes juntar con gente sorprendente, que no te esperabas. Sesco es lo mejor que hay actualmente en el mercado. Sí, de lo mejor ahora mismo. Además de Guri, ¿en qué orden pondrías a estos jugadores para el 9? Nos dice Rafael, muy buena pregunta. RDT, Dzeko, Cavani, Sesco, Werner. Pues mira, te los pongo. Sesco, el primero. Luego RDT, Werner, Dzeko y Cavani. Y luego la tasa al último. ¿Qué piensas de Vinicius Tobías? Vinicius Tobías, pues creo que es un jugador que tiene que mejorar conceptos de orientación defensiva, que tiene muy buen golpeo de balón a nivel de centros y pases combinativos, bastante rápido, le falta un poco de potencia, es ágil y luego tiene un gran nivel técnico cuando lleva el balón en conducción.
pero tiene que mejorar poco a poco. Gracias, Carlos Mauricio, por tus palabras. Eres muy creíble. Entiendo que tengo credibilidad, ¿no? Me quieres decir. Gracias, Carlos, tío. Te lo agradezco. Mira el experimento de Falcao en el Rayo. Claro, si es que, a ver, no sé, yo lo digo, lo dije con Falcao y lo digo con Cavani. Cavani ya ha jugado sus 100 mejores partidos profesionales entre Nápoles, PSG y Uruguay. Ya está, Cavani está fuera, apagado, fuera de cobertura. Para un equipo top, como el Real Madrid, que luego pues hace como Luis Suárez y se va al Nacional de Montevideo, o a Peñarol, o se va a un equipo tal, a ver quién le hace oferta, o bueno, a lo mejor en un equipo medio. Y me calla la boca, porque es que esto no es una ciencia exacta, pero yo no me iría por Cavani. Borja Iglesias es buen delantero, pero no me iría por el asturiano, no me iría por Borjita Iglesias. Creo que es un jugador que está bien donde está. Quique, ¿piensas que en el Barça puede haber problemas de ego con Aubameyang y con Depay en el banco? Bueno, con Aubameyang ya hubo problemas porque con Arteta empezó a dejar de ser titular. En el Arsenal, cuando empezó a chupar banquillo Aubameyang, empezó a tener problemas. Y de ahí, de hecho, su salida luego, que facilitó el Arsenal la vida para que saliera. Depay es que no va a estar en el banco, porque Depay se va a ir. Alguien apostará porque necesite un nombre internacional, un jugador con cierto pedigrí, pero yo no lo veo a Memphis Depay para un equipo top 6 de Europa. No lo veo. Vlahovic es buenísimo. Daniel, Vlahovic a mí me encantó en la Fiorentina y creo que va a ser el buque insignia con Chiesa en la Juve. Y con Di María, por supuesto, que creo que todavía puede dar cosas. Vamos, la Juve tiene mucho que trabajar, la Juventus, ¿eh? Ojo. Edinson Cavani. Pues es que Edinson Cavani ya os digo que no va a venir. Vamos, con casi toda seguridad. Es que Cavani no... Por cierto, os voy a encender la luz, ¿vale? Si os parece. Porque es que ya me queda un poco a oscuras. Porque aquí en Madrid empieza a oscurecer un poquito. Y eso que estoy en un piso 20, ¿eh? Un poquito de luz. No muy fuerte, pero un poquito de luz. Si con Ancelotti no va a jugar un delantero joven, ¿por qué no confía en ellos? Si Florentino no quiere un delantero veterano, ya sabéis que no van a fichar a nadie. Bueno, ¿por qué Ancelotti no va a jugar un delantero joven? No lo sé. Yo no lo tengo tan claro, David. Quique, tu directo es el mejor de todos los que hablan del Real Madrid. Enhorabuena. Pues muchas gracias, Angelito. Pero bueno, todavía aquí nos queda trabajo por hacer. Pero bueno, yo creo que estamos en buena línea. Gracias, Angelito, por tus palabras. Quique, ¿el Barça ya se creen por el sextete? Sí, eso sí. Bueno, el Barcelona es que, ya os lo digo, para mí está haciendo una maniobra de all-in de manual, como en los casinos. Va con todo el dinero a por el número. Vamos a ver en qué queda todo eso, pero el Barcelona lo está apostando todo ahora. No está teniendo un pensamiento largoplacista, está metiendo todo el líquido, en vez de quitarse masa salarial y límite salarial y deuda, lo están metiendo todo en fichajes. Y van a seguir aumentando deuda y teniendo problemas. ¿Cuándo se cierra el mercado? Pues ahora mismo no me acuerdo de la fecha exacta, ¿no? Pero diría que es el 31 de agosto, quizás. 30 de agosto, ¿no? 31 de agosto. Gracias, Carmen. Quique, te apuesto que no van a traer un 9 suplente. Vale, yo no voy a apostar nada. Yo las apuestas las dejé hace mucho. En su momento hacía apuestas deportivas. Me fue bien y luego me fue muy mal. Así que yo no apuesto, tío. Kikín, eres un pedazo de crack. Gracias, Golden Nua. Estoy de acuerdo. De los youtubers del Real Madrid, los directos de Quique son de otro nivel. Gracias, chicos. Por cierto, dos cosas. Una, ahora os voy a dejar el enlace para que entréis en el directo de Vikingas y Merengues con la actualidad del Real Madrid femenino. 2 de septiembre, gracias, Johnny. Muchas gracias por... 31 de agosto, 2 de septiembre. Bueno, ahí. Por ahí. Entonces, ahora en un ratito os voy a dejar con el directo de Óscar de Vikingas y Merengues. E importante, otra cosa. En un rato vais a tener la conversación que tuve ayer en Twitch con el señor Coyotito Spa, uno de los mejores canales en la otra plataforma del Real Madrid, ¿vale? Así que luego os lo pongo, que es una conversación que tuvimos ayer en su canal, que me parece muy interesante. Hablamos del futuro, la actualidad del Real Madrid histórico, un porrón de cosas que creo que son muy interesantes, ¿vale? Así que luego en el canal lo tenéis. ¿Qué piensas de Timo Werner por el Real Madrid? Que no se va a hacer, que no está en la política de fichajes y que no llena.
Quique, ¿qué es mejor, un delantero centro o un extremo derecho y aprovechar de Rodrigo a 9? Pues para mí lo mejor sería dejar a Rodrigo donde ha empezado a triunfar en el Real Madrid, que es de segundo delantero, de SD, o sea, segundo delantero llegador, o en el extremo falso, o tirando centros o pases. Y dejará un tío que conozca un poco el oficio de 9, como puedan ser jóvenes, Benjamín Sesko, Amine Gouiri, y estos de los cuales os estoy hablando, que son los que a mí me gustan. Transfermar a Gouiri 42 millones y Sesko 10 millones, cualquiera de los dos, pero ya. Bueno, transfermar también, los precios ahí, cuidado, Quique, ¿crees al final Frankie de Jong irá al United o al Chelsea? El Chelsea está que tira la casa por la ventana, acaba de prácticamente ya poner 60 kilos encima de la mesa por Cucurella del Brighton. Cucurella, que para mí su valor de mercado está entre 20 y 25 millones, o sea, es un buen lateral izquierdo, pelotero, buen pasador, jugador para generar juego, pero es un tío más bien lento, con problemas defensivos, no sé. A ver, yo hablo del Cucurella que seguí en cantera Barça y en el Eibar, pero bueno, a lo mejor me equivoco. Ahí tenéis, ¿vale? El directo de Vikingas y Merengues por si queréis entrar. Buen rato con Collo, ya lo estuve viendo y te saliste, Quique. Gracias, tío. El mejor fichaje de reemplazo de Karim Benzema era Gabriel Jesús, totalmente, Katia. Gabriel Jesús, sin el pasaporte extracomunitario de Brasil, hubiera sido una pasada. Florentino lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien. Luego hay cosas en el club que son muy mejorables, como la comunicación, que es lamentable. La comunicación corporativa y de marketing del Real Madrid es malísima. En cuanto a administración de los recursos económico-financieros, de puta madre. Creo que es un club ejemplar. Y en cuanto a fichajes, más positivo que negativo. Hombre, mirad los jugadores que han llegado con Florentino Pérez y los pros y contras, y veréis cómo han salido mucho mejor que con otros presidentes de otros clubes. ¿A quién traerías de sustituto real para Benzema? Que sea realista, la propuesta de calidad-precio. Te lo digo, Amine Gouiri y Benjamín Sesko me parecerían buenas opciones. Podríamos mirar otros. Brobbey del Ajax también se ha hablado por ahí, que es un tío también muy interesante. Bueno, hay cositas. El Madrid prefiere apostar por un jugador joven con proyección de crack mundial que a lo mejor apostar por un tío de 33, 34 o 35, 36 como Dinseco Cavani. Bueno, lo que es malísimo es la gestión de cantera al primer equipo. Bueno, yo creo que la gestión de cantera en cuanto llegan al Castilla es buena. El problema es que Ancelotti no apuesta por ellos ahora mismo, que es el entrenador primero del Real Madrid, y el club hace caso a Ancelotti en el sentido de que, oye, si este no tal, pues necesitamos que el club le dé salida, y el Madrid lo que hace es mantener un seguimiento por estos jugadores, ¿no? Como Miguel Gutiérrez, Mario Gila, me imagino que con, pues no sé si Antonio Blanco, Arribas y Peters hará algo parecido. Ojalá vengan en Nkunku y Sesko. Bueno, en Nkunku ya sabéis que me encanta, lo que pasa es que en Nkunku ahora mismo es inviable, porque tiene una cláusula liberatoria para el 23, si no me equivoco, para el año que viene, de 60 kilos, y ahí sí que a lo mejor el Madrid entra, empuja. Pero ahora mismo lo de Nkunku no se valora. El Madrid yo creo que no va a meter más de 35 o 40 kilos por un jugador. Sí. Si el Madrid hace mala temporada, echarán a Ancelotti. El Real Madrid es un club que vive el momento. O sea, tú aunque vengas de lo que vengas, el Real Madrid tiene la exigencia del day to day, del día a día, de la jornada, de la temporada. O sea, vaya, que si a Ancelotti le van malas cosas con el equipo, pues no, vamos. Ya está. Y ya, bueno, aquí en su momento se echó a Zidane. Yo qué sé. Hola, Kike, ¿qué te parece Tammy Abraham? Sigue así con el canal. Pues hombre, me parece buen delantero. Pero si hablamos del mismo Abraham, pues es el mismo que salió por la puerta atrás del Chelsea, ¿no? Mira la primera etapa lo que fichaba y mira ahora Florentino ha empeorado. Pues Florentino ha ganado más ahora que antes, entonces no habrá empeorado tanto, ¿no? Es que yo creo que estamos confundiendo las cosas, desde mi punto de vista. ¿Pero qué es fichar mejor? ¿Fichar mejor qué es? Para mí fichar mejor es luego obteniendo los objetivos en forma de títulos importantes. No fichar más nombres vas a hacer un mejor equipo. Tú puedes fichar grandes jugadores conformando una estructura de equipo, un buen colectivo. En la primera etapa Florentino fichó mucho cromo, sin hacer equipo. Con Queiroz, por ejemplo, etc. En la etapa 2003-2004, por poner un ejemplo evidente. Y yo creo que ahora mismo Florentino lo que ha demostrado es una finura dentro del dinero del club y saber invertir donde hay que invertir. Él iba a fichar a Mbappé, que iba a ser la releche. No se cerró. Algo hay que fichar, pero no un sustituto de Mbappé, porque no hay sustituto de Mbappé. Pero lo de los galácticos, ¿a ti no te parecen galácticos los que han llegado en la segunda etapa de Florentino? Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos.
no son cracks. No te voy a decir Cristiano Ronaldo, porque entiendo que llegó también en parte de la etapa de Calderón. O sea, ¿esos no te parecen jugadores que son cracks? A mí me parecen los mejores. Han sido los mejores. Y Karim va a ser Balón de Oro. Y Luka Modric sigue siendo de los mejores centrocampistas. Y la diferencia, como bien dice Carlos Eduardo Alfonso, la diferencia económica de Madrid-Barça en 5 años será abismal. Porque el Barcelona está perdiendo valor. Los derechos televisivos ahora está arrancando. Que si por ahí 100 millones, que si por ahí 50, que si por ahí 200. Está perdiendo valor los derechos televisivos. Si por ejemplo antes valían 100, por poner un ejemplo, no valen 100, ¿vale? Pero si valen 100, ahora luego la temporada que viene van a valer 80. Y así sucesivamente. Y van a ir perdiendo 200, o sea, perdiendo 20 millones, 20 millones, 20 millones a 25 años. O lo que sea. O 5 años, o 5 o 10 millones por año. No me sé las cifras, pero que entendáis el concepto. El Barça está hipotecando su futuro. Claro, lo que dice Álvaro P, los galácticos hicieron el ridículo. Pero los últimos años, ¿cuáles son los últimos años? Los 2 últimos años. El Real Madrid lleva ganadas 3 de 4 ligas. O sea, perdón, 2 de 3, 2 de 3. Con una Champions de por medio. O sea, si nos referimos a los 3 últimos años, el Madrid gana 2 ligas, el Bar nos quita otra liga, y esta última hemos ganado doblete. Entonces, no sé. Es que fichar cracks... A ver, la política del Real Madrid es la que es. Fichar jugadores, oportunidad de mercado de grandes jugadores, intentar fichar a un crack si se puede, o fichar grandes jóvenes que puedan resultar ser futuros grandísimos jugadores. Y oye, la política tampoco está saliendo tan mal. El Barcelona a este paso va a acabar con impagos y descenso administrativo. Bueno, yo creo que eso no. Lo que sí que creo es lo de Óscar Manuel. El Barça va a ir a sociedad anónima, a SAD. Eso seguro. O sea, el camino que lleva es ese. Vamos, 100%. Es ese. Pero bueno. Necesitamos 2 fichajes, un extremo y un delantero. Mariano no tiene nivel. Bueno, confórmate, David, con que llegue un delantero, tío. O un delantero que pueda hacer multifunción en el campo, lo cual estaría muy bien. ¿Por qué el Madrid no intentó fichar a De Jong? Pues porque a lo mejor confiaba en Casemiro, Modric y Kroos, más Valverde. ¿Qué te parece Roberto Firmino? Me gusta muchísimo. Lo que pasa es que Roberto Firmino, yo no sé si tiene plaza de extracomunitario. Roberto Firmino estuvo en el Hoffenheim mucho tiempo en Alemania, que marcó un porrón de goles, pero no sé si consiguió el pasaporte germano. Entonces, en principio ocupa plaza extracomunitario. Pero vamos, que Firmino a mí me gusta. Me ha gustado siempre mucho, un jugador inteligente, un 9 móvil, moderno. Me gusta. Ejemplo, Lewandowski. El Real Madrid no va a fichar a Lewandowski en esta etapa. Lo intentó en 2013 y al final no se cerró. Pero oye, no nos ha salido tan mal con Karim Benzema y con Cristiano Ronaldo, entre otros. Pero vamos, que es que a Lewandowski tú ahora no lo ibas a fichar teniendo a Benzema. Es que esto no se trata de sumar cromos, chicos. Esto se trata de hacer equipos. O sea, a veces entendemos que 1 más 1 son 2, pero no siempre. O sea, tú piensas que a lo mejor por fichar a Lewandowski y tener a Benzema vas a jugar mejor en ataque, pero es que a lo mejor Lewandowski y Benzema pues no encajan en el ecosistema Real Madrid. Mbappé es una cosa única, olvidémonos. Mbappé es otra cosa. Mbappé es un jugador para aspirar Balón de Oro año tras año durante 10 años. Es otra cosa. Otra cosa. Lewandowski llega con 33 años para 34 y es un jugador que entiende el Real Madrid, que está Benzema y que el Madrid no va a tener a 2 9 titulares. Mbappé no es un 9 titular. Es un megadelantero que juega en todas las posiciones de ataque donde quiera. Y es otra cosa. El tema es que sin Benzema estamos muy muy mal. Pero por eso se tiene que fichar a un delantero. Pero no hace falta que sea Lewandowski, tío. Que el Barça haga lo que quiera. Por ejemplo, Katia nos habla de Benjamín Sesko. Pues Benjamín Sesko es muy buena opción. Lo que pasa es que si te meten 50 kilos de por medio por el que presuntamente va a ser el nuevo Haaland, pues yo lo siento mucho. Pero oye, tampoco vamos a ir de pardillos. A ver, pero lo de Jovic, a ver, es que no todos los casos van a ser Jovic. Jovic es Jovic. Jovic salió mal, Luka Jovic mal, punto. El siguiente no tiene por qué salir mal. Puede salir bien. Es que cada jugador es un mundo. Es un mundo muy, muy diferente. Muy distinto. Cada jugador es una movida distinta, totalmente. El United va a muerte a por Sesko, claro. Porque el United necesita, pues, embriagar de ilusión. Y dinero tiene esta gente para aburrir. Y necesitan a un 9 titular. Pero es que el Real Madrid es otra cosa. Mira, Caroline Weir en los entrenamientos. Vamos a verla debutar el 5 de agosto.
Tengo ganas de ver a Caroline Weir, ¿eh? Así hablando un poquito de todo. Así hablando un poquito de todo. Sí, sí, lo de Gabriel Jesús era de puta madre. Era buenísima opción, pero bueno, Gabriel Jesús es extracomunitario y no cabía. Vinicius, a ver si obtiene el pasaporte en agosto. Pero queremos bueno, bonito y que nos lo regalen, no jodas, así no fichamos nunca. A ver, hombre, ni tanto ni tan calvo, Mariano, ya sabes que yo... Mariano, te llama Mariano, Mario, te llama Mariano. ¡Ojo! ¡Ojo! Mario, lo que te quiero decir, tío, es que... se pueden buscar cosas intermedias. No hace falta buscar a un tío por 60 ni por 10 kilos. Puedes buscar a un tío por 35 más pluses, un Camavinga, en cuanto a precio me refiero. A mí Neguri es eso. Gracias, Jesús, por tus palabras. Enrique Araujo también es una opción. Cherky es una opción para otra cosa. Pero vamos, que tenéis un vídeo de casting de delanteros, chicos. Tenéis un vídeo de los delanteros que dejó el diario AS, que ahí está Roko Simic, por ejemplo, internacional por Croacia. Hay varios, hay delanteros jóvenes. Brovi también, que se ha hablado. Mañana voy al Celta. Mañana te vas al Celta, efectivamente, macho. A ver si te vas ya al Celta de Vigo. Hoy cuando han anunciado el Celta lo de Mingueza, yo digo, hostia, que... Pero no, Mingueza. Una pena, ¿eh? A ver si el community manager se luce y nos anuncia el fichaje de Mariano por el Celta de Vigo. Estaría guau. Celebración máxima. Mariano obsesión. Sí, sí, yo estoy obsesionado con Mariano, lo reconozco. No podemos pensar que todos van a ser como Jovic, efectivamente, Katia B. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos, cada jugador es una movida. La gestión de la cantera se ha hecho mal. Bueno, se va a meter al Real Madrid C. Algo de apostar por la cantera se apostará. A lo mejor no apuestan de la manera que nos gustaría. En eso estoy de acuerdo. Agüita. Quique, que tenga un buen día. Pues muchísimas gracias, Yasnini. O como te llamaría Oscar, Yasinini. Ferrubio. Mariano parece un funcionario. Sí. Bueno, a ver si hay algún funcionario por aquí se va a cabrear. Pero sí, funcionario de los malos. Ojalá venga el Celta. Pues sí, David, ojalá, macho. Guri. Sí, sí, vamos a hacer aquí también... Vamos a hacer campañita por Amine Guri. Estaría muy bien, la verdad, lo de Amine Guri. A mí me encaja. Por política de fichaje, francés, petición de Benzema, presuntamente. O sea que vaya, yo creo que es un tío que encajaría fenómeno. En el B, sí, bueno, Mario, tienes vídeo a las 8:15 mío, Espero que lo veas, sobre el femenino B. Que han presentado ya la plantilla, con fichajes como el de Olaya, cositas guapas, Ex del Sporting, bueno. Bueno. Pues nada, chicos. 206 likes, hemos conseguido los 200 usuarios simultáneos en directo. Y yo, pues nada, ahora os voy a dejar con más contenido madridista, contenido del femenino. Y en un rato también vais a tener la charla que tuve con Coyotito Spa en la otra plataforma, ¿vale? Que hablamos del Real Madrid en toda su esencia, durante más de 2 horas. Una conversación que os recomiendo, una charla divertida. Estar ahí escuchándola, yo creo que os va a molar, ¿vale? Así que estaros ahí atentos, porque yo creo que estuvo muy bonito. Chicos, muchísimas gracias por haber estado al otro lado, a los veteranos, a los noveles, a los que habéis llegado. Espero que todos os estéis suscribiendo a Madridismo al Día. Yo ya vuelvo todos los días a las 7 de la tarde, más o menos una horita y algo, como he estado hoy, ¿vale? Bueno, intentaré tener toda la energía que pueda, todavía estoy un poquito convaleciente, pero bueno, intentando dar una buena versión de mí mismo. Como siempre, a todos los miembros del canal, suscriptores, seguidores, gente que estáis ahí al otro lado, madridista del canal, un auténtico honor, un auténtico placer. Y mañana a las 7 de la tarde, mismo sitio y misma hora, con toda la actualidad del Real Madrid. Os dejo con Vikingas y Merengues, ¿vale? Que lo tenéis en comentario fijo. Canal muy guapo sobre la actualidad del Real Madrid FEN, que está con Ezequiel Marín y Oscar ahí charlando de cositas molonas. Y mañana volvemos a las 7 de la tarde. Un placer, chicos.